Hemos titulado, el Señor me ha regalado este mensaje que se ha titulado de olvidados a podados. Y quiero que estemos concentrados porque cada cosita que Dios va hablando es importante recibirla, porque Dios está sellando o colocando algo en tu corazón. Amén. Bueno, quiero preguntarles, ¿cuántos creen que en medio de las tormentas, en medio de los momentos difíciles, cuesta creer que Dios está de nuestro lado? Que levante la mano. ¿Quién levanta la mano que diga: yo a veces pienso o me cuesta pensar que Dios está conmigo porque lo que estoy viviendo es tenaz? ¿Sí o no? Que uno a veces está en un momento de esos que quiere estallar y que uno dice: Dios me dejó solo, Dios se olvidó de mí. Y uno va a la iglesia, ora, hace cuanta cosa, y uno dice: ajá, ¿y Dios? ¿Y en dónde está el Señor? Y te dicen a ti: no, sigue creyendo. Y uno, pero uno se desanima porque uno dice: Dios mío, pero ven acá, yo voy a la iglesia, yo oro, he cambiado, yo no veo que tú te muevas a mi favor. Y es una lucha que empezamos a tener con Dios, porque en realidad es nuestra carne la que prevalece en ese momento y no nuestro espíritu, porque nosotros hemos sido creados, la naturaleza nuestra tiene eso, que nos desesperamos con facilidad y nos cuesta entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, en medio de los problemas, en medio de esas tormentas que vivimos, muchos de nosotros decimos: bueno, vamos a tomar una decisión, y es orar, ¿cierto? Pero ¿no les ha pasado a ustedes, aquí atentos todos, no les ha pasado a ustedes que de pronto alguien ora y te cuenta: mira, estoy orando porque a mi hijo le vaya bien en la evaluación o en un examen? Y el otro está orando por una sanidad, por un milagro económico, y resulta que esa persona te dice: mi hijo pasó el examen, ¿verdad? Y el otro le preguntan: ¿qué pasó con tu milagro? ¿Qué pasó con tu sanidad? Nada, no pasa nada. Entonces tu pregunta es: ¿por qué esa persona oró por una cosita de nada y se le dio, y yo que necesito el milagro y no lo veo? Y peor aún si esa persona te dice: yo medio voy a la iglesia, y tú eres de los que está ahí metido. Entonces tú empiezas a dudar y tú empiezas a decir: hey, ven acá, aquí está pasando algo, Dios se olvidó de mí. Y es cuando tú empiezas como en esa lucha con Dios y empiezas tú a pelear con Dios, y tú dices: definitivamente, ¿será que Dios no mira para este lado? ¿Será que Dios mira por favores, por estratos, por estatura? ¿Qué será lo que pasa? Que Dios no me voltea a mirar. Y cuando te dicen: no, pero sigue insistiendo, sigue orando, tú terminas diciendo: no, pero qué locura es esta, definitivamente no pasa nada, ¿cierto? Pero tú quieres que algo pase y tú anhelas que eso pase, y tú dices: Señor, yo quiero un milagro, Señor, yo quiero que tú me sanes, que tú me proveas, que tú me libertes, que tú me ayudes, que abras una ventana, una puerta o lo que sea para que yo pueda ver mi bendición. Y es una lucha constante la que tenemos, y no podemos creer que haciendo lo que nos dicen no pasa nada. Y aquí es donde quiero, y Dios me habló sobre esto, y es que Dios no va a hacer algo para ti. Lo que Dios quiere hacer es algo en ti. Amén. Dios, de pronto en ese momento difícil que puedes estar atravesando, tú quieres ver el poder de Dios. Y no está mal. Ojo, quiero aclarar que no está mal orar por un milagro, orar por un empleo, orar por una sanidad. No está mal orar por algo que tú necesites, por provisión, por un negocio, no está mal. Pero se nos olvida el verdadero propósito, que es: ¿qué es lo que Dios va a hacer en mí? No qué es lo que Dios va a hacer para mí. Y ahí es donde empezamos a tener esa lucha, porque nosotros queremos ver el milagro ya. Entonces nos dicen: debes meterte en oración, debes ir más a la iglesia, debes ser más constante, debes servirle a Dios. Y tú te metes en los grupos, y eso, mejor dicho, andas a la pata del pastor. Pastor, ¿qué hay que hacer, pastor? Y yo era así. Cuando yo conocí al Señor,
yo duraba horas enteras detrás de los líderes. Y a mí me decían que conocer al Señor iba a cambiar mi vida. Y yo detrás del pastor, ay, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer? De la supervisora allá en la otra iglesia en Bogotá, ¿qué hay que hacer? Yo me metía, hacía una cartelera, hacía cuanta cosa, y yo veía que todo iba igual. Y yo me estaba como desanimando. Yo dije, caramba, ¿y esto qué es lo que está pasando? No veo el milagro, no veo lo que me están diciendo que Dios puede hacer conmigo, o mejor para mí. Pero como yo era tan nuevecito, yo no entendía. Con el paso del tiempo y unos años después, es que yo vengo a darme cuenta que definitivamente nosotros pensamos más en lo que Dios puede hacer para nosotros que lo que Dios puede hacer en nosotros. Y ahí es donde tenemos la lucha de que decimos, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Y entonces nuestras oraciones básicas, y digo básicas, las que normalmente hacemos: sáname, provéeme, libértame, dame un empleo. Tú empiezas como, mira, tú vas como en un nivel así tremendo que tú dices, estoy empoderado, estoy metido, y vas así, ¿sí o no? Y resulta que cuando tú no ves la bendición, empiezas como avión viejo a echar para atrás y ya no arrancas. Y tu oración se vuelve tan básica porque es que tú no ves el milagro que quieres ver. Y no has entendido que Dios lo que quiere hacer es algo en tu vida para que después pueda trascender. Y recuerda que tú no estás solo, tú tienes familia atrás. Y Dios a través de ti quiere hacer algo. Primero lo va a hacer contigo y después lo va a hacer a través de ti. Entonces, es la parte donde nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y nosotros decimos, no, pero yo no vuelvo por allá si yo no veo mi milagro, mi bendición. Pero muchos creen que Dios es un mago. Voy a la iglesia, voy al grupo, ¿verdad? Me pego al pastor una semana y la semana siguiente el milagro. Sí, cómo no, que dijeron que el Señor era Gustavo Lorgia. No, señores. Y empieza esa lucha y esa pelea. Ya ni oro, mejor no vuelvo a la iglesia, no veo mi milagro, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Ok, resulta que hay cosas que en tu vida van a dejar de ser un problema constante o temporal cuando tú reconozcas y entiendas que Dios está haciendo algo a través de ti, o en ti mejor, para luego hacerlo a través de ti. Eso no va a ser de un momento para otro. Y yo lo pude entender, y ahora en un momento quiero compartirles algo sobre eso. Buscando algo en internet, me llamó mucho la atención porque las perlas, ¿verdad?, se crean y nacen en las ostras, ¿verdad? Las ostras tienen un molusco dentro. Ese molusco es como una telita que resguarda la piedrita. Y cuando la arena se mete dentro de la ostra, en el molusco, pues le puede hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Esa telita que tiene el molusco recubre la piedra. Y lo que más me voló la cabeza es que la sustancia que segrega este molusco es lo que nosotros conocemos como nácar. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando las abuelitas, más que todo me acuerdo, uno se caía y se raspaba y le decía, no, mijo, espera, nácar, una cremita, y eso es la cremita porque la cremita sana la herida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros somos esa perla. En algún momento vamos a ser tratados a través de eso áspero que va a entrar en ese molusco, que va a querer dañar, que va a entrar en esa ostra y va a querer dañar el molusco. Porque el propósito de la ostra y del molusco es cubrir esa perla. Y de seguro que muchos de nosotros nos ha entrado bastante arena y nos ha rayado muy duro y ha hecho hasta daño, nos ha hecho sangrar.
Y quizás de pronto ese dolor no lo entendemos. Y es un proceso en el que luchamos con Dios y le decimos: Dios, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Llevo años con esta enfermedad, llevo años con este problema, llevo años con esta escasez, llevo años con este dilema. Y pasa el tiempo y tú dices: pero si yo soy cristiano y yo veo otros que van a rumbear y no les pasa nada, y yo veo a otros que hacen trampa y no les pasa nada, y yo que estoy ahí y no veo nada, ¿cierto? Entonces ya es otra lucha, ya es otro problema con Dios. Ya dejas de pelear porque Él se olvidó de ti y pasas a pelear con Él y a decirle: ¿por qué estás tratando conmigo? ¿Por qué me estás dando tan duro? ¿Por qué Satanás está en contra de mí? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Que no veo nada, no veo el milagro. Y quiero decirte algo: tu dolor, tu situación tiene sentido. Quizás de pronto tú vas a ver a alguien que no es cristiano y lo ves viviendo la vida loca y tú crees: ay, tan bonito él, mira eso, qué maravilla. Y yo, como dice por ahí una canción, creo que se llama, o dice así: ¿el anillo para cuándo? ¿Cierto? ¿El anillo para cuándo? Entonces tú peleas con Dios y le dices: Señor, ¿hasta cuándo? Entonces pasaste de ser olvidado porque pensabas que estaba siendo olvidado, y resulta que empiezas en la lucha para entender que estás siendo procesado. Lo que más adelante que quiero explicar, que hace referencia a que estás siendo podado. Entonces esa cremita que segrega el molusco es la que espiritualmente tú vas a terminar usando para sanar tus heridas. Es la que tú vas a terminar usando para sanar las heridas de otro cuando Dios empieza a hacer algo a través de ti. Amén. Pero en todo este proceso se desarrollan las virtudes. ¿No te has dado cuenta que cuando estamos en el momento más difícil, hay cosas que en nosotros empiezan a suceder? Y empezamos a decirnos: wow, yo era peleón y ya no peleo. ¿Qué será lo que está pasando? Entonces, en medio de estas situaciones vienen esos procesos que permiten que nosotros pasemos a vivir a tener una reacción en esas virtudes. Y quiero hablar de algunas. Por ejemplo, el perdón. ¿En dónde se desarrolla el perdón? En medio del dolor, en medio de la ofensa, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, dejaste de ser olvidado y en este momento ya está siendo ¿qué? Procesado, porque el proceso hace parte de la poda. Por eso el tema que se llama de olvidados a podados. No apodados de apodo, podados. La paciencia bajo el dolor termina siendo una promesa. La paciencia se desarrolla a causa de que tú empieces a entender a los demás, ¿verdad? Y algunos dicen: es que yo soy de un temperamento fuerte. No, señor, a mí nadie me va a ver la cara. Y resulta que cuando te das cuenta tienes que agachar la cabeza y menguar, porque ahí hay un trato en tu vida. La generosidad se va a desarrollar bajo el dolor de la escasez. Mi esposa y yo en algún momento atravesamos una situación económica adversa. Ahora quiero de pronto profundizar un poco más en ese tema. Y yo era caño, pero duro. Me acuerdo un día el pastor Dani me dijo, trabajando con él: ven y almuerzas acá con nosotros. Y después me fui a almorzar a la casa. Y ustedes dirán: ¿y en dónde está la tacañez? Pues eso hace parte de ser uno tacaño, de ser uno desagradecido, de no entender el valor de lo que realmente es el que le den a uno algo. Entonces, con mi esposa me decía: tú sí eres tacaño. Y yo decía: tacaño no, lo que pasa es que no hay. Entonces,
Por ahí alguna vez aprendí que o sea, no tengo porque no doy, y no doy porque no tengo. ¿Sí o no? Y yo era pero duro. Yo no sé este brazo por qué no lo tengo fracturado. Durísimo. Bueno, la humildad se desarrolla bajo el dolor del orgullo. Esos así que son prepotentes, que mejor dicho se crecen. Pero cuando algo viene a su vida, ay, ese orgullo duele. Cuando te pellizcan el espíritu, wow, eso duele bastante. Y en realidad necesitamos vivir el dolor para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, si tú estás esperando un milagro y no lo has visto, es porque no has entendido que Dios no va a hacer nada para ti, sino en ti. Y eso hace parte del ¿qué? Del proceso. Y el proceso hace parte de la poda, que te lo quiero explicar antes. Mira, hay un punto de partida en el que nosotros estamos parados y creemos y queremos, porque estamos con Dios, volar al lugar donde Él nos tiene preparado, al lugar que nos tiene listo. Pero que no nos cueste nada pasar de chorro derecho, ¿cierto? Pero las cosas en Dios no son así. Estamos en este punto y vamos a llegar a ese punto, pero con desnivel. Tenemos que atravesar pruebas, obstáculos. Esto no es color de rosa, esto no es gratis, esto no es así que dije que cara bonita, o el estrato que tienes, o cómo te vistes de bonito, o cómo predicas de bonito. No, tendremos que atravesar obstáculos. ¿Y por qué razón? El punto donde estamos es nuestro punto de partida, y el punto donde Dios nos quiere llevar quizás no esté tan lejos, ¿verdad? Pero nos quiere el Señor llevar a través de obstáculos, porque los obstáculos terminan siendo, aparte de una prueba, terminan siendo la excusa de Dios para podarte, la excusa de Dios para tratarte, la excusa de Dios para cambiarte, la excusa de Dios para transformarte. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? Los que estén durmiendo digan amén. Ay, están durmiendo. Dios los perdone. Vivimos momentos de altas y momentos de bajas. Claro que yo me quedé en la de abajo porque no crecí, pero bueno, no importa. Le doy gracias a Dios por mi estatura. Mira, nuestro mayor crecimiento se va a gestar, se va a generar en el lugar más bajo, no allá arriba. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos allá arriba, todo es color de rosa. Nos sentimos los chachos, nada nos pasa, no nos duele nada. Estamos en nuestra zona de confort. Recuerden que hace unos días se compartió una fracción de eso, una parte de un mensaje que se hablaba de la zona de confort. Entonces estamos en nuestra zona de confort y decimos, no, acá estamos de lujo, acá estamos pasándola bacano. Pero resulta que como todo no es color de rosa, en algún momento te van a correr la silla, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú dices, ay no, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? Si yo vengo todo haciéndolo bien. Y será necesario que vivamos ese momento, ¿verdad? Porque es parte de lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida para transformarte. No creas, y fue algo que Dios me dijo, no creas que porque eres pastor ya todo lo ganaste. No creas porque estás en un lugar y en una posición ya todo está hecho. Es cuando más los trato a ustedes, porque son ustedes un ejemplo. Porque es que ustedes son los que van a terminar jalando, llevando a los demás. Entonces, no crean que porque ustedes están abajo sufriendo pruebas, nosotros arriba no las sufrimos. Claro que sí. Este proceso se llama poda. ¿Y cuántos se han sentido en el desierto? En la cárcel. ¿Cuántos han sentido escasez, enfermedad, dolor, frustración, ganas de no seguir viviendo? Y que tú dices, no,
ya no hay nada que hacer, estoy más perdido, estoy mal. No sabes ni para dónde coger, ¿cierto? Bueno, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Siéntete privilegiado cuando atravieses por pruebas, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Tu prueba, Rosa, tú piensas que no tiene fecha de caducidad, pero ahí es donde Dios está probando no solamente tu fe, sino que Dios está haciendo algo en tu corazón. Jocelyn, también contigo. Todo lo que ustedes están viviendo hoy, lo que vivió Marco, Pamela, lo que cada uno de ustedes está viviendo hoy, no es porque Dios no te ame ni porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque Dios está haciendo algo en tu vida que es necesario empezar a podar. Mira, los árboles, las plantas tienen un proceso de poda. Yo me acuerdo que las abuelitas, por lo general, eran las que les gustaba tener jardines y un poco de cosas. ¿Para qué? Porque les gustaban las matas. Pero yo me daba cuenta, bueno, las abuelitas era con la mano y con una tijera de la casa, que cortaban lo malo de la matica, o si es un árbol, pues la tijera esa industrial, y cortaban lo malo del árbol. Yo quiero decirte algo. Muchas veces tú piensas que en lo que estás viviendo es porque Satanás está en tu contra, y resulta que tú le estás dando, como está pasando con Petro. Si hablamos de política, le das tanto a vitrina publicando cosas. ¿Y para qué? Entonces tú le das vitrina a Satanás. Satanás me atacó, Satanás me dio la enfermedad, Satanás no sé qué, Satanás, y lo pones en cartelera. Satanás, película de estreno. ¿A razón de qué? Si el que está tratando contigo es Dios, no Satanás. El que te está podando es el leñador, el viñador, no Satanás. Y tu leñador es Dios. Él está podándote porque Él necesita arrancar, extirpar, destruir eso que en ti no sirve. Hay cosas que serán necesarias que te quite Dios, porque no te van a ayudar a crecer. Mi esposa por ahí tiene unas matas y me dice a cada ratico: ay, mi amor, esa hoja está quemada, quitémosela, pásame esa mata para acá. Y eso que pesa, y a muchos les pesa todo lo que están viviendo. Pero Dios, a través de lo que está sucediendo en tu vida, te está cortando, te está podando, está quitando lo que no sirve, está extirpando, está obstruyendo, sacando lo que no te sirve. Porque es que Dios, para poderte llevar a otro nivel, no te puede llevar como estás. Para Dios poderte bendecir, no te va a poder bendecir en la posición que estás. Para Dios poder hacer algo en tu vida, necesita pasarte por un proceso que se llama, en este caso, poda. Y para que un árbol o para que una planta pueda renacer más bonita, yo me acuerdo que, yo no sé si ustedes se acuerdan que la mayor parte del tiempo los papás dicen: ay, calvéalo para que el pelito le salga más bonito. Yo creo que a mí nunca me calvearon porque no tengo ni pelo. Y resulta que cuando lo calveaban al niño, el pelito nacía más bonito y más grueso, ¿cierto? Bueno, los árboles y las plantas son podados con el propósito de que tú termines siendo más bonito, de que tú termines siendo más fuerte, de que tú aprendas de lo que viviste, ¿verdad? Ok, no es fácil, eso duele. A nadie le voy a decir que la poda no tiene dolor. Tiene un dolor bárbaro. A quien que corten no le duele. Imagínense en un árbol cuando lo están cortando. El árbol no hablará, porque obvio el árbol no habla. Pero resulta que tipifiquemos ese árbol
con tu vida. Si te pasara yo la tijera, no te va a doler. Yo creo que me metes un golpazo, primer pellizquito y ¡pum! ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos pasa? Tú empiezas a sentir que te están cortando, ¿verdad? Y quiero contarles que Jesús vivió ese momento de poda. Jesús experimentó dolor horas antes de ir a la cruz. Horas antes de ser apresado, Él sintió dolor. Él sintió que estaba solo. Él sintió que había sido olvidado. Él sintió que tras de que él sentía que estaba siendo olvidado, los que estaban con él lo dejaron solo. ¿Cuántos de ustedes en medio del problema no han quedado solos? ¿Cuántos? ¿Sí o no? ¿Se han sentido solos? Claro que sí. Y mira, quiero decirles que yo hace 14 años aproximadamente que conocí a Dios. Y yo cuando conocí a Dios, yo cogí, mejor dicho, el servicio. Y eso era para allá y para acá. Y eso yo corría, hacía y deshacía. Y en algún momento todo cambió en mi vida. Yo anhelaba que mi esposa se fuera a vivir conmigo a Bogotá. Y el Señor, por cosas de su gloria, de su poder, de su voluntad, no quiso. Y vinimos a Barranquilla. Y vivimos aquí ya hace 12 años más o menos. Y en medio de todo ese tiempo yo dije, no, wow, yo soy líder y yo aquí tengo gente. Y con el pastor Dani en otra iglesia teníamos los grupos más grandes. Y eso, mejor dicho, los chachos. Y yo pensaba en algún momento, ya todo está listo, ya todo está hecho, ya nada va a pasar. Y resulta que a veces, quiero aclararles algo, a veces uno piensa que como está uno en cierta posición, tú no eres digno o tú no vas a ser tocado. Y vinieron los problemas. Y les voy a decir algo. Hay momentos en que tú vas a ser podado a causa de una prueba, pero también vas a ser podado a causa de tus malos comportamientos, porque Dios va a terminar quitando lo que nos sirve. Y no era una prueba que nosotros teníamos, era una consecuencia de unas malas decisiones que se tomaron. Y les voy a decir rápidamente para que no se nos vaya tanto el tiempo, y es que mi esposa y yo caímos en un problema por mi culpa de deudas. Yo llegué a deberle 30 millones de pesos a Pagadiario, solamente a Pagadiario, sin contar bancos, sin contar personas que prestaban mensual. Yo hablo de Pagadiarios, el que todos los días te golpea la puerta y te amenaza. Endeudados, reportados, embargados y la tarjeta empeñada. Y todo empeñado. El televisor, lo único que no empeñamos para que nuestro hijo pudiera ver televisión. Y de lo demás no había que empeñar. Todo estaba listo. Y fue un momento tan difícil, tan duro, que a eso recayó el tema de pareja destruido totalmente. Un día mi esposa me dijo, no vivimos más los dos, y se va. Porque aparte de todo, métale a eso pornografía, masturbación, coquetería. Y eso que yo soy chiquitín y no soy pinta, imagínense ustedes. Y endeudado. Porque pudiera que tuviera plata, pero endeudado y coqueteando. Díganme ustedes cómo es eso. Peor. ¿Quién lo mira a uno? Chiquito y feo, ¿sí o no? Pero yo, no tú, porque tú no eres pequeño. Entonces mi esposa me dijo, se va. Y el que me salvó la patria obviamente fue Dios a través de mi hijo, que estaba más pequeño. Y dijo, no mami, mi papi no. Eso fue una hecatombe. Si tú vives un problema como este o lo viviste, debes entenderlo. Y si nunca lo has vivido, ojalá nunca lo vivas, porque no es fácil. Y que yo le doy gracias a Dios porque colocó hombres como el pastor Dani y mujeres como la pastora Karen, que estuvieron todo el tiempo en el proceso y siempre jalando la oreja y jalando la pita, jalando la oreja, jalando la pita. No fue fácil. Pero mira, pasó algo. Dios en medio de esa poda nos dijo
que debíamos tomar buenas decisiones y empezar a organizarnos, sobre todo que, como dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Estaba siendo podado, estaba siendo tratado, pero esa poda mía era dura. No solamente era pagar los pagadiarios, no solamente era dejar la pornografía, la masturbación, sino reconquistar a mi esposa, que ella es... ¿Dónde está? Sí, para que después no me pegue. No, mentiras. Ella es tesa. Bueno, era tesa. Dios mío, gracias porque la has transformado. Uf, gloria a Dios. Era tesa. Era Policarpa Salabarrieta 2. Una cosa bárbara, Dios mío. Pero que le doy gracias a Dios, porque si no hubiera sido así, estaríamos viviendo quién sabe cómo y en dónde. Y resulta que después de este proceso entendí algo, porque hombres como el pastor Dani, Dios me habló mucho y me dijo: el problema no es el proceso que viviste, el problema es cómo vas a atravesar de aquí en adelante lo que vas a vivir, si vas a seguir cayendo en lo mismo. ¿Cierto? Eso hace parte de la poda, hace parte del proceso y duele duro, bastante. Mira, dice la palabra rápidamente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto. Todavía ustedes ya están limpios por la palabra. Y dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Hay algo que en medio de preparar el mensaje me di cuenta: Dios, que es el leñador, la vid es Jesús y los pámpanos somos nosotros. Mira qué bonito eso. ¿Y qué pasa? Con la misma tijera que cortan lo que no sirve, es con la misma tijera que podan el fruto que termina siendo bueno. Y mi pregunta es, o mejor dicho, no la voy a hacer yo, Dios te va a hacer la siguiente pregunta: si el pámpano que no sirve o lo que tiene la rama no sirve, que termina siendo cortado, y con esa misma tijera van a arreglar y a podar el pámpano que puede ser bueno, ¿por qué tú prefieres que te corten y no que te poden? Si igual va a doler lo mismo, igual va a ser casi el mismo proceso, solo que hay una diferencia: el que cortan lo tiran y lo queman, lo entierran, lo botan, lo sacan. El que es podado lo están arreglando. Entonces, si el dolor es el mismo porque es con la misma tijera, la pregunta que te hace Dios hoy es: ¿no es mejor ser podado que ser cortado? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Yo prefiero ser podado que ser cortado. Si van a usar la misma tijera, arréglame, ¿sí o no? Y mejor que no me corten, porque como me corten ya no puedo hacer parte de la fiesta. Recuerda, el leñador es el Señor, la vid es Jesús y nosotros somos los pámpanos. Y dice la palabra que el que permanece en él lleva mucho fruto. Y dice otra parte de la palabra que apartados de él nada podemos hacer. ¿Sí o no? Y Dios va a cortar cosas en tu vida que no te sirven. Personas te va a quitar, negocios se va a llevar, empleos quizás te va a quitar, cosas que tú ni siquiera imaginas, te las va a quitar, porque tiene un propósito, porque está trabajando en ti. Quizás de pronto tú dices: ¿y la enfermedad que tengo? ¿Para cuándo? Mira, hay cosas, escucha bien lo que te voy a decir. Hay cosas que en tu vida quizás nunca Dios va a quitar. Ojo, porque esto es fuerte. Hay cosas en tu vida que quizás Dios nunca va a quitar, porque será la única forma que tú no te salgas de la vid, que tú no te desprendas de la vid verdadera. Porque cuando tenemos ciertos problemas nos aferramos a Dios, ¿sí o no? Y a veces tú te preguntas: pero si ya estoy aquí, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué conmigo te ensañas? No te ensaña, no se ensaña, te enseña. Porque Él está contigo. Porque Él está contigo y estará contigo
todos los días hasta cuando Él venga. Así que tú no estás solo. No importa lo que estés atravesando. ¿Quién tiene unas hojitas por ahí que pedí el favor que me guardaran? Porfa. Y recuerda, mira, el castigo, van a pasar, Jocelyn va a pasar a entregarle unas hojitas. El castigo es parte del proceso que Dios está trabajando en tu vida. La poda es necesaria. Escúchenme bien, la poda es necesaria. La poda duele, sí, pero se hace necesario vivirla. ¿Sabes por qué? Porque es la única forma de poderte Dios arreglar para llevarte al siguiente nivel. Es la única forma de Dios poderte mover al siguiente nivel. Porque en el nivel en el que estás, listo, gloria a Dios. Pero en el próximo que viene, donde te va a levantar, donde te va a llevar, necesitas estar listo. Necesitas estar preparado. Necesitas estar organizado. Necesitas estar bonito. Por eso cuando te regalan una planta que ha sido podada, que ha sido arreglada, se ve bonita, ¿sí o no? ¿Cuántos podados bonitos hay aquí en este lugar hoy? ¿A cuánto les ha dolido esa poda? ¿A cuántos les ha costado? Y hay alguien en la Biblia que sufrió una poda violenta, y fue Job. Job perdió todo. Job perdió su esposa, sus bienes, sus hijos, perdió todo. Pero lo único que Job nunca perdió fue la fe. Y nunca Job perdió el propósito de entender que él estaba siendo tratado porque Dios lo iba a llevar a otro nivel. Iglesia, tú estás viviendo hoy un momento de poda violenta quizás, pero no lo tomes como que ya Dios se olvidó de mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llevando a otro nivel y te está preparando para llevarte allá. Dios te está tratando en el área económica. Sé que hay personas que hoy dicen: Dios mío, pero tú sabes, mi negocio no me da. Tengo proyectos de vida y no me fluye nada. Y quiero decirte una cosa: mi esposa y yo en algún momento nos hicimos la misma pregunta: ¿cómo vamos a pagar 30 millones de pesos a pagadiarios? ¿Cómo? ¿Sabes qué hicimos? Y esto lo digo con sentimiento, porque dolió mucho. Noches y madrugadas orando, clamando, postrados. Le decíamos a Dios: Señor, ¿por qué o para qué? ¿Qué pasa? No era fácil. Y peor cuando tú dices: préstame, y te prestaban, pero llegó el momento en que se cerraron todas las puertas. Todas las puertas se cerraron. Y peor porque uno miraba para todos lados y nada veía. Yo decía: Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto? Y los pagadiarios en la puerta de mi casa, o me entrega el celular o me entrega el televisor. Y yo decía: ¿y en qué momento me dicen que entregue mi hijo? O que se lo lleven, o que lo maten, o que maten a mi esposa, o que me maten a mí. Pero ¿saben qué? En medio de la poda entendimos que algo que nos iba a fortalecer era el tiempo de oración. Por eso hoy podemos ver el resultado de un hombre que estaba casi muerto y hoy está vivo. ¿Por qué? Porque esa poda dolió, pero en medio de la poda hubo una Pola como Pamela que se arriesgó, que creyó, que oró, que se levantó, que intercedió, y que aunque la poda le dolió, ella pudo ver la gloria de Dios así como tú la vas a ver. Y dice, para terminar, en Hebreos 12 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, y sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Cada vez que tú sientas ese dolor de los problemas, recuerda: no es Satanás atacándote. No lo pongas en cartelera. Piensa que es Dios que te está podando. Piensa que es Dios quien está tratando contigo. Y mira,
El árbol favorito de Dios eres tú. Yo te invito hoy a que tú confíes, que tú creas que en medio de la poda, que aunque te duela, que aunque de pronto quieras salir corriendo, llorar, que aunque no veas tu milagro, Dios está contigo. Amén. Y dile al Señor, repite conmigo, dile: Señor, mete la tijera, pero duro, mete la tijera. Pódame, dile, pódame, para que después que llegue la primavera de una buena cosecha. Y con esto voy terminando. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo un tiempo de poda hoy, y la poda de los árboles se hace en temporada de invierno. Tremendo, ¿verdad? El invierno, ¿qué tipifica? Lluvia, tempestad, oscuridad, ¿sí o no? Pero en medio del momento de invierno que estás viviendo, que estás siendo podado y Dios te está arreglando, en el momento en que llegue la primavera tú vas a dar la buena cosecha. Yo estaría diciendo amén, o gloria a Dios, porque Dios me está diciendo que después de que pase el invierno y llegue la primavera, tú vas a mostrar tu buena cosecha. ¿Y cuál es esa buena cosecha? Lo que causó, ¿qué? La poda. ¿Sí o no? Ustedes tienen una hojita ahí, sacudan la hoja, duro, duro, sacudan la hoja. Esa hoja es tu vida. Esa hoja es tu vida. Y hace ruido, ¿sí o no? Ya, se me emocionaron. Esa hoja hace ruido, ¿sí o no? Ok, préstame esa hoja, porfa. Mira, si yo cojo esta hoja, es que el aire está en contra, pero bueno. Si yo cojo esta hoja y la tiro, la hoja no es mucho donde va a llegar, ¿cierto? Es cuando nosotros hacemos tanto ruido de vanagloria. Me está yendo bien y no necesito a Dios. ¿Sí o no? Ok, arruguen la hoja. Arruguen la hoja. Arruguen la hoja, eso. Préstame la hoja. Con la hoja arrugada ahora la van a abrir rápidamente ahí. Sacudan la hoja. Ya no hace el mismo ruido. ¿Sabes por qué? Porque ya fue tratada. Estas arruguitas que tú ves en la hoja son las cicatrices de la poda. Te hacen más humilde, ¿sí o no? Más sencillo. Humilde y sencillo, dice una canción. Ya no suena tanto. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que después de que esa hoja está arrugada, cuando tú la tires, mira dónde va a llegar. Más lejos que la hoja, que la misma hoja estando completa, sin ser tratada. ¿Sí o no? En pocas palabras, para que puedas exaltar al Señor, tú eres esa hoja arrugada, llena de cicatrices. Pero recuerda que la perla, en medio de la ostra, cuando estaba el molusco, la crema sanó sus heridas. Esa hoja arrugada que es tu vida, cuando Dios la tenga en su mano y la lance, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde tú vas a llegar, Jorge? ¿A dónde vas a llegar tú, Pamela? ¿A dónde vas a llegar tú, Marco, después de eso? ¿A dónde vas a llegar tú? Tú, Angie, usted, Erika, la pastora, Rosa Marina, Ángel. ¿Sabes a dónde vas a llegar después de que pases lo que estás viviendo? ¡Ja! No te lo puedo decir yo, te lo va a decir Dios, porque vas a volar. Vas a volar. Yo quiero que ahí donde tú estás te puedas poner sobre tus pies. Alguien que me ayude con las luces, por favor. Y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy, Dios. Quizás de pronto pensé en algún momento que te habías olvidado de mí. Quizás de pronto pensé que te habías alejado de mí, que ya no era importante para ti. Cierra tus ojos donde estás y dile al Señor: quizás de pronto, Dios, pensé que te habías alejado de mí, que te habías olvidado de mí, que ya no soy importante para ti. Pero hoy puedo entender que lo que tú estás haciendo en mi vida es que me estás podando, me estás arreglando, me estás poniendo bella o bello
para la próxima temporada, para la próxima ocasión. Quizás hoy vivo un tiempo de invierno y ahora puedo entender que estoy siendo podado. Pero viene el tiempo de primavera donde tu fruto va a dar cosecha al 100%, donde tú vas a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios, donde tú vas a ver realmente el poder manifiesto de tu milagro, de lo que tú necesitabas, y quizás ni siquiera lo que necesitabas, sino lo que Dios tenía preparado para ti. Y dile a través de esta alabanza, de tumbas a jardines, muchos que estaban aquí muertos van a resucitar. Muchos que habían sido olvidados hoy están siendo podados. Muchos que hoy han llorado, mañana cuando llegue la primavera van a reír. Marco, tú viviste un tiempo de invierno largo, y largo en largo, pero te dice el Señor, ha venido tu primavera. Ha llegado el tiempo de tu primavera, pero no puedes olvidarte de dónde te saqué, porque el propósito que se ha cumplido en ti, ahora tienes que ir a que se cumpla en otros. No nos podemos quedar quietos, no podemos echar por la borda lo que Dios ha hecho con nosotros, porque con nosotros lo que Dios va a hacer es grande, porque ya no lo va a hacer contigo, lo va a hacer a través de ti.